Net Radio. Lo que vendrá. Soy José Ramón Ubieto. Les hablo desde Net Radio, el programa de podcast que produce Net Ediciones. Abro mi participación respondiendo al desafío que propone el título de esta serie, Lo que vendrá. En Net Ediciones acabo de publicar El mundo post-COVID, entre la presencia y lo virtual. Se trata de una obra que analiza en clave psicológica lo que ha supuesto para nosotros la pandemia. El libro desarrolla toda una serie de fenómenos a los que hemos asistido, hace una serie de propuestas sobre este mundo post-COVID, sobre cómo abordar el mundo post-COVID, y habla también en su epílogo de algunas cosas que nos ha enseñado la pandemia. Me gustaría hacerles un resumen de esta parte y les invito a que lean el libro. Esta sindemia, porque más que una pandemia se trata de una sindemia, es decir, de algo que implica toda una serie de aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos laborales, además evidentemente de una crisis sanitaria, ha revelado muchos problemas que existen en nuestra sociedad. La brecha digital, el olvido en el cuidado de las personas vulnerables, la falta de recursos sanitarios, necesitará por tanto de una vacuna más efectiva que la médica, y desde luego no vendrá de la mano de los especialistas sanitarios. Esta pandemia nos ha confrontado con algo que el psicoanalista Jacques Lacan designó como el horror al saber. Es ese empuje a ignorar lo que preferimos desconocer, la precariedad social, la degradación del cuerpo o incluso la muerte. Por eso, para limitar esa pasión por la ignorancia, nos conviene aprender algo de lo sucedido. Y sin ánimo de exhaustividad, quisiera compartir algunas de estas reflexiones que desarrolló en el libro. La primera es que todavía habitamos un cuerpo. Hay un discurso transhumanista que postula que el ser humano poco a poco irá eliminando, gracias a la tecnología, los aspectos nocivos que le condicionan, hasta el punto que se produciría un cambio en la misma naturaleza, incluso que la condición humana ya no será lo mismo. Pero la realidad es que la pandemia nos ha devuelto al hecho de que tenemos un cuerpo que no se reduce a nuestro avatar digital, un cuerpo vulnerable a elementos externos y a su propia degradación natural. Y por eso debiéramos tomar nota, para ese futuro post-COVID, del valor de la salud y de la sanidad pública como un bien a conservar. Una segunda cosa que nos ha enseñado también esta pandemia es que este no es un mundo para viejos. El 50% de los fallecidos han sido personas mayores alojadas en residencias. Hemos descubierto la precariedad en la que vivían y también los trabajadores que les cuidaban. Una sociedad que no acepta la muerte difícilmente podrá disfrutar de la vida. Y es una paradoja que acogemos de buen grado la belleza sublimatoria del arte cuando es creada por personas mayores, la pintura, la escultura, la música, y en cambio decidimos, en nombre de variables tan relativas como la calidad de vida o el valor social, que podemos invertir menos en proteger su desamparo. Esta paradoja tiene una explicación. No soportamos la mirada ni la mancha que aparece en los cuerpos mayores. Preferiríamos más bien no saber de la muerte, y por eso nos anestesiamos ante cada fenómeno que nos la recuerda, sea la vejez, sea la precariedad y, por supuesto, los fallecimientos. Una tercera cuestión que hemos descubierto en la pandemia, que nos ha enseñado, es qué es lo esencial en nuestras vidas. Cuando una crisis importante nos toca de cerca, como ha sido el caso, descubrimos las poleas y la maquinaria invisible que hacía girar aquello que resulta esencial en nuestras vidas. Esta vez han sido los sanitarios, los transportistas, los agricultores y ganaderos, los riders, los trabajadores del sector de la alimentación, los policías, los servicios sociales. Muchos de ellos comparten una situación de precariedad laboral. Otros tienen una presión existencial y un descuido grave en el cuidado por parte de sus responsables de esa función esencial que ejercen. La paradoja es que ellos y ellas se exponen en mayor medida, por la necesidad de poner el cuerpo como rasgo de su esencialidad, a contagiarse. La pandemia nos está enseñando que esa condición de esencial descuidado no cambiará sustancialmente en el futuro post-COVID, porque la presencia será un lujo solo al alcance de unos pocos. Para la mayoría quedará lo virtual, la telesalud
incluso la teleeducación, la teleterapia y todas aquellas formas en las cuales podemos conectarnos con el otro y con los otros a través de lo virtual, pero no podemos hacerlo de la manera tan fácil como lo hacíamos antes y de la manera tan regular a través de la presencia. Muchos de estos trabajadores esenciales se tendrán que contentar con los aplausos, con los minutos de gloria que los medios les dedican, con la empatía de las empresas líderes. Pero la pregunta que podemos hacernos es si lo esencial en nuestras vidas es esa empatía forzada, ese todo irá bien, ese juntos saldremos, o más bien lo esencial es el reconocimiento pleno de esos flujos invisibles que se ocupan de lo que haría posible una vida digna. El Estado, de nuevo, ha tenido que volver a cubrir los déficits del sistema. Ha tenido que hacerse cargo de los costes de una crisis sin que los recursos privados hayan podido asumirla. Es la constatación que hacemos en cada crisis grave, lo vimos en 2008, sin que por ello los mecanismos de regulación que son propios de lo público hayan avanzado lo suficiente. Una cuarta cosa que nos ha enseñado la pandemia es que el odio y las burbujas que se crean en las redes sociales están en la base del lazo social y de la polarización de la sociedad. Más que el amor, lo que nos une es el odio. La repetición de las fracturas y de las segregaciones que algunos dirigentes animan hoy constituye los lazos sociales. Y fundamentan esas burbujas de odio que están animadas por lo digital, que siempre nos vuelve a lo mismo, siempre esa cámara de eco permanente nos agrupa en nosotros que se segregan de otros. El odio ha encontrado entonces la fórmula para negar nuestra propia fragilidad en todos los movimientos negacionistas a los que asistimos. Ellos no niegan que exista el virus, niegan lo que ese virus en contacto con el cuerpo muestra, que es que los humanos nacemos en el desamparo original y solo haciéndonos cargo de él y en el lazo con el otro podemos sobrevivir. Por eso, negar esa evidencia es un verdadero fraude, sobre todo para uno mismo. Vamos a terminar con buenas noticias. El odio de sí mismo no se cura solo. Alimenta el miedo que nutre las políticas segregativas, esas que dibujan un paisaje idílico y, por supuesto, imposible, de una armonía y de una higiene social, eso que es tan caro al neofascismo actual. El odio de sí mismo requiere, en cambio, un trabajo individual, personal, de cada uno, para subjetivarlo y, sobre todo, para darle otro destino, menos destructivo, un destino más creativo. Por eso, saber algo más de nosotros, saber qué es lo que a cada uno nos agita, nos inquieta, conectar con nuestra manera, que es siempre singular, de ser frágiles, eso es lo que puede funcionar como vacuna frente al odio que naturalmente destilamos. Encontrar entonces una fórmula que nos permita pasar de la paranoia, que siempre apunta al otro, que siempre le imputa al otro una mala voluntad, pasar a una cierta asunción de la pérdida que es inevitable. Hemos perdido algo y eso tenemos que asumirlo. Pero lo tenemos que asumir no para resignarnos, sino para hacer surgir otra cosa. Y otra cosa que sea con el otro, con los otros. Una de las primeras respuestas a esa constatación brutal de lo vulnerable fue sin duda en la luz de iniciativas de cooperación. Lo vimos en la investigación sobre el virus, lo estamos viendo en las vacunas, en la colaboración ciudadana para auxiliar a los más vulnerables, en las redes sociales como un instrumento también de participación social colaborativa. Se hizo evidente entonces que nos necesitamos unos a otros porque solo de esa manera tendremos opciones de salida. Y es por eso que la presencia, que no ignora lo virtual, cobra entonces todo su valor. Gracias por vuestra atención. Nos encontramos en las redes sociales de Net Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y allí podremos seguir dialogando sobre estos temas. Net Radio. Hashtag para